Bienvenidos a otra sesión de estadística. En esta ocasión veremos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son el grado con el que los datos tienden a extenderse alrededor del valor medio. Por ejemplo, si tenemos dos conjuntos de datos, vemos por ejemplo que en el primer caso todos los datos se están centrando o están más cerca del valor medio. En cambio, en el otro caso, tenemos estos datos que se están extendiendo más alrededor de este valor medio. Por lo tanto, vamos a decir que este primer conjunto de datos son datos que tienen menos dispersión o están menos dispersos, y este segundo conjunto de datos son datos que están más dispersos. Pero hay que observar algo muy importante. Este valor de acá, en ambos casos, ¿qué tal si es igual? ¿Qué tal si este x barra que nosotros tenemos acá es igual en ambos casos? ¿Podríamos concluir que ambos conjuntos de datos se comportan igual? Pues en este caso no, ya que las dispersiones en ambos son distintas. Entonces podemos concluir que la media por sí sola no ayuda a interpretar adecuadamente a los datos. Por lo tanto, es necesario también tener una medida que permita apreciar cuán dispersos están los datos alrededor de la medida de tendencia central que estamos ocupando. Los principales que vamos a ocupar son el rango, la desviación y el coeficiente de variación. Veamos el primero. El primero es el rango, que también se conoce como recorrido. Toma en cuenta solamente el valor mayor y el menor y mide a grosso modo la dispersión de estos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el rango es la resta del dato mayor menos el dato menor. En este caso podemos ver a grosso modo que este ancho de acá es el valor del rango. Entonces tenemos un rango 1 y veamos el segundo rango. Solamente tomamos en cuenta los valores mayores y menores, es decir, el primero y el último valor. Y tenemos un rango 2. Observando estos dos rangos, podríamos concluir entonces que el primero es menos disperso porque tiene un rango menor y que el segundo es más disperso porque tiene un rango mayor. Pero el rango tiene una pequeña inconveniente, que solamente usa los valores extremos. Esto nos puede conducir a apreciaciones erróneas de la dispersión, porque imagínense ustedes que nosotros tenemos datos juntos por acá y que también tenemos un dato alejado. Un dato podría ser un dato atípico. Entonces ese dato de acá ya nos está conduciendo a una apreciación errónea de la dispersión de estos datos. Pues para eso tenemos otra medida de dispersión, conocida como desviación típica. En esta interviene cada uno de los datos y mide qué tan dispersos están respecto a la media. Estamos trabajando con la distancia que existe entre cada dato y la media. Observe que ahora estamos tomando todo el conjunto de datos, no solamente los valores extremos. Ahora hay que hacer la observación de que la desviación típica tiene las mismas unidades que los datos que estamos trabajando. Es decir, si por ejemplo estamos trabajando con distancias en metros, pues la desviación típica estará también en metros. Y por ejemplo acá, si nosotros tenemos este valor central, tendrá una desviación pequeña. En cambio, si nosotros estamos trabajando acá, observe que las distancias entre cada dato y la media son mayores, pues entonces acá vamos a tener una desviación mayor. Es por esto que estos datos son más dispersos y estos datos son menos dispersos con respecto a la media. Ahora tenemos otra medida de dispersión que se obtiene a partir de la desviación, que es la varianza. La varianza es el cuadrado de la desviación. Así, si la desviación toma un valor de 2, pues la varianza tomará el valor de 4. ¿Qué significa esto? Que las unidades en las cuales se está trabajando la varianza son unidades al cuadrado. Como el ejemplo de antes, si estábamos trabajando con distancias en metros, pues la varianza estará
en unidades de metros cuadrados. Pero estas unidades son muy difíciles de manejar y asociar con las medidas de tendencia central. Sin embargo, la utilidad de la varianza se hace evidente en algunos casos de estadística inferencial. Por ejemplo, para criticar la bondad de algunos estimadores de parámetros, probar hipótesis sobre la varianza de una población y en el análisis de varianza. Una técnica que sirve para probar la igualdad de medias entre 3 o más poblaciones. Estos temas no se verán tratados en estas sesiones, sin embargo son muy útiles. Ahora, la desviación tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, la desviación típica jamás va a ser negativa. Entonces, por ejemplo, aunque tus datos sean negativos, tu desviación jamás va a ser negativa, porque recordemos que esto es una medida de una distancia con respecto a la media. Y recordemos que las distancias siempre son negativas, además de que intervienen unos cuadrados por ahí. Entonces imagina que en una empresa hay una disminución de salario y que los salarios a cierto conjunto de personas se han disminuido en menos $20, menos 40, menos 50, menos 5, menos 15, menos $60 han sido las disminuciones de ciertas personas. Pero aunque estos datos sean negativos, su desviación, es decir, la desviación de este conjunto de datos, siempre va a ser un número positivo. La segunda propiedad es que la desviación de un valor constante es cero. Por ejemplo, imagina que también en otra empresa, idílicamente, todos los empleados ganan lo mismo. Entonces, todos los empleados ganan $300. Imagina tú que todas tienen esa igualdad de salario. Entonces dime, ¿qué distancia existe entre todos esos datos y la media? Recordemos que la media de datos constantes, pues es la misma constante. Por lo tanto, la media en este caso me daría $300. ¿Cuál es la distancia que existe entre todos esos datos y los $300? Es cero, ¿verdad? Eso significa que la desviación típica entre todo este conjunto de datos constantes es cero. Ahora, la tercera propiedad dice que la desviación del producto de una constante por una variable es igual a la constante por la desviación de la variable. Imagina que ahora los salarios de tus empleados pues ya no son constantes, son diferentes. Y que ganan, por ejemplo, $350, un conjunto gana 425, otro gana, por ejemplo, 525, otro 600, y hay una unidad de jefaturas, por ejemplo, que gana alrededor de $1,500. Muy bien. Pero imagina que llega la Secretaría del Trabajo a auditarte y te pregunta qué tan dispersos son los salarios de todos tus empleados. Entonces, si llegan y miran, observan acá que tienen una dispersión bastante grande por ese dato extremo que tenemos en la parte derecha. Entonces, te piden a ti que soluciones esa dispersión. Y tú dices, ok, voy a aumentarle el doble del salario a todos mis empleados. Entonces todos vamos a quedar felices. Pero ¿qué va a pasar si tú haces eso? Lo que estarías haciendo es duplicando la desviación de tus salarios. Entonces, aunque tú aumentes los salarios al doble, la desviación también se aumentará al doble. La cuarta propiedad es que la desviación de la suma de una constante y una variable es igual a la desviación típica de la misma variable. Es decir, la desviación no cambia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este mismo caso de acá, y tenemos ese mismo conjunto de salarios, y te piden a ti que modifiques para poder reducir esa desviación, y tú lo que dices, ok, le voy a aumentar $100 a todos mis empleados. ¿Qué va a pasar? A cada uno de los datos les has aumentado el mismo valor. Por lo tanto, la desviación no va a cambiar. Se va a mantener constante. Ahora, la última medida de dispersión que veremos es el coeficiente de variación.
y se utiliza para comparar la variabilidad entre dos conjuntos de datos que poseen distintas medias o entre conjuntos cuyas unidades son diferentes. Por ejemplo, imagina que tenemos un conjunto de personas acá, donde se les van a medir tres datos. Vamos a medir su altura, vamos a medir su peso y vamos a medir su edad. Y tú quieres comparar la variabilidad entre ellas. ¿Será que tú puedes comparar las unidades de altura en metros con el peso con la edad en años? Pues compararlas debido a que sus unidades son diferentes, no podemos llegar a una conclusión certera. Es por eso que se ocupará el coeficiente de variación, debido a que como estamos dividiendo la desviación entre la media que tienen las mismas unidades, nos resulta una unidad adimensional. Es por eso que es útil entre comparaciones cuyas unidades difieren. Ahora, otra aplicación del coeficiente de variación es la representatividad que tiene la media respecto a los datos. Por ejemplo, si este coeficiente de variación está entre el 0 y el 10%, la media es altamente representativa. En cambio, si tiene entre un 20 y un 30%, tiene una representatividad media. Y ahora, si este coeficiente de variación supera el 40%, la media carece de representatividad de los datos. Es decir, que no está representando correctamente al conjunto de datos que yo tengo. Y esto es todo hasta ahora, chicos. Nos vemos la siguiente semana.